¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy analizaremos en este final del mes de agosto cómo está el escenario epidemiológico en la provincia y lo haremos con voces experimentadas, como la de Juan José Badiola, experto en patología animal. Pero además echaremos la vista atrás para conocer la trayectoria del Centro Padres Agustinos de Valencia de Don Juan, donde se han formado miles de alumnos durante décadas y que ahora se muda a León capital. Y por último, hablaremos de la tradición relojera de la provincia leonesa con las decenas de joyas que se guardan en el Museo del Tiempo de Astorga. Con estos tres reportajes les invitamos a acompañarnos. Aquí comienza Informe León. Una desescalada demasiado temprana, el ocio nocturno y el comportamiento de los españoles irresponsable al salir de los entornos familiares seguros son las tres razones que han motivado que España sea el país europeo con más casos por cada 100.000 habitantes. El experto en patología animal, como Juan José Badiola, avanza que con la vuelta al colegio se producirán más brotes, pero aplaude que ya hay 4 vacunas en marcha. Esas vacunas son la esperanza de un país que sigue su lucha contra el coronavirus. No hay economía sin sanidad y España desescaló demasiado pronto para frenar el impacto económico de la pandemia sin tenerlo en cuenta. Eso provocó muchos contagios, especialmente con la apertura de un ocio nocturno que nunca se debió permitir. Ahora somos el país con más casos de Europa. Creo que se salió demasiado precipitadamente de la fase de desescalada. Hubo mucha presión por parte de los sectores económicos, por otra parte entendible, ¿verdad?, pero que hizo que se fuera demasiado deprisa, ¿no? Ha habido algo también que no se previó, que yo creo que no se tenía que haber autorizado, es el ocio nocturno. El ocio nocturno se ha demostrado que ha sido una de las fuentes más importantes y más generalizadas de casos en toda España, ¿no? Vamos a ver, era previsible que cuando una persona o muchas personas se reúnen en un espacio cerrado y no ventilado, pues evidentemente después de haberse tomado 2 o 3 copas se desinhibe y al final, pues en fin, lo más probable es que se abracen ahí de forma generalizada. No se permitía bailar, pero al final pues se bailaba. En fin, al final ha sido una fuente de casos y de hecho finalmente se ha decidido cerrar todo el ocio nocturno porque se ha visto que ha sido una de las principales causas de la aparición de casos en nuestro país. Otra de las razones del aumento de casos en España se debe a la manera de realizar los rastreos, que no se ha homogeneizado. Se ha hecho un trabajo de rastreo, de trazabilidad, pero no se ha hecho de una manera homogénea en todo el país y de una manera concienzuda. Eso ha dado lugar a situaciones peculiares, pues porque pensar que uno lo hacía más y mejor que el otro, que donde aparecían positivos, pues el número de positivos se contabilizaban con los enfermos y a veces daban imágenes distorsionadas de la realidad, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, es verdad que independientemente de que se hiciera mejor o peor, cuanto más se rastreaba y mejor, pues más positivos se encontraban, ¿no? El tercer factor era casi inevitable en este país. Tiene que ver con el carácter y la forma de vivir de los españoles. Los españoles sabemos todos cómo somos, ¿no? Es decir, hemos salido de un encierro prolongado de más de 2 meses. La gente pues estaba cansada de estar encerrada en casa, de no ver a sus amigos, de no ver a sus parientes, a sus familiares, y había ese deseo de recuperar el tiempo perdido, ¿no? De hablar, de estrecharse, de abrazarse, y claro, eso ha sido otro elemento muy negativo de cara al control de la epidemia, porque lógicamente ya se ha visto que muchos de los brotes que han surgido a partir de reuniones familiares, cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy posible que la gente no tuviera, cuando acabó la desescalada, yo creo que mucha gente pensó que la epidemia había desaparecido. No tenía conciencia de que el virus seguía ahí y que en cuanto se le diera la menor oportunidad iba a tratar de propagarse como siempre lo había hecho, no era nada nuevo. Al fin y al cabo el virus no ha cambiado, ¿no?
El virus no ha cambiado ni se ha ido. Para frenar los contagios es importante que tratemos de movernos en entornos seguros, porque el riesgo cero no existe, pero se puede minimizar lo más posible. También es importante seguir una serie de recomendaciones. Las principales, el uso correcto de las mascarillas y el mantenimiento de la distancia social. Si tú estás relacionándote con un grupo de amigos con los que habitualmente estás, o compañeros de trabajo, demás, donde no ha habido ningún caso positivo, pues lo más posible es que siga manteniendo. Así que yo se lo di mucha importancia a eso. Ya sé que se me puede decir, hombre, pero claro, ese entorno es seguro hasta que un momento deja de serlo, porque uno de ellos ha podido tener contacto con otras personas, se ha contagiado y puede ser un factor de contagio. Bueno, puede ser, pero aquí lo que se trata no es, no hay que tener unas expectativas excesivas, lo que se trata es de minimizar el riesgo. El riesgo, la falta de riesgo absoluto, es decir, el riesgo cero, ya sabemos todos que eso no existe, ¿no? Pero en esta situación lo que hay que es crear situaciones que sean o que permitan minimizar el riesgo lo más posible, y eso es de lo que se trata. Y después hay algo que la gente discute, el valor de las mascarillas. Bueno, vamos a ver, el valor de las mascarillas es una barrera física que se interpone entre la persona que está infectada y la eventual persona que pudiera ser contagiada. Es una barrera física donde una parte de los virus quedan aprisionados en la mascarilla. Y hay mucha gente que eso lo discute y no le da ninguna importancia, cuando sí que la tiene. Y otra también que a la gente le cuesta trabajo entender es el mantener la distancia entre el personal. Eso que se dice, ese 1,5 metros, 2 metros, es que eso es fundamental. Porque efectivamente si yo respiro y estoy infectado, a una persona que esté a 1,5 metros, 2 metros, va a ser difícil que la contagie con la proyección de mis micropartículas de saliva o nasales que yo proyecto hacia esa persona. ¿Por qué? Porque hay un momento en que hace que la partícula tiene un tamaño y un peso que cae al suelo, no llega al otro individuo. Juan José Badiola afirma que con la vuelta al cole surgirán nuevos brotes, pero no se puede permitir que la pandemia le quite a toda una generación el derecho a la educación y pide que las comunidades autónomas y el Gobierno central den una solución cuanto antes para que los padres puedan comenzar a hacer planes. Hay que hacer lo posible porque la epidemia no eche a perder la formación de los niños y de todos aquellos que reciben formación y también de los universitarios y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, sería una pena que se perdiera toda una generación, ¿no? Y es que el curso parece que no, pero avanza rápidamente, y si has perdido la mitad del curso, pues ya quiere decir que prácticamente es que has perdido el curso, ¿no? Y después, hombre, que hay que hacer todo lo posible, todo lo que esté en manos del sistema educativo y de la sociedad globalmente, porque ese principio se mantenga de forma generalizada en todo el país, ¿no? ¿Se podrá hacer? Hombre, pues yo no soy pesimista, yo estoy seguro que los colegios harán un esfuerzo y las autoridades educativas, junto con las sanitarias, harán un esfuerzo para permitir que eso tenga lugar. ¿Habrá brotes en los colegios? Pues seguro que sí, seguro que habrá, porque va a ser inevitable que no lo haya, sobre todo en comunidades donde hay una alta incidencia de casos. Pero bueno, pues lo que hay que hacer es minimizar esa situación, es decir, como decíamos antes, si se permite que los niños estén separados en grupos relativamente pequeños, pues solamente las cuarentenas afectarán a un número pequeño. Después de ese periodo, pues o habrá que hacerlo no presencial, o habrá que hacer clases intensivas, en fin, todo aquello que permita recuperar el tiempo perdido. Hay que dar a los niños la certeza de la educación, pero hay que dar a los padres también las posibilidades de la conciliación, porque hoy muchas familias españolas, yo diría que la mayoría de las familias trabajan los dos, la pareja, ¿no? El padre y la madre, y ellos tienen que hacer tienen que organizarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, y además lo tienen que hacer con un poco de tiempo, que es el problema. Yo sé que las comunidades autónomas dicen, bueno, ya veremos a ver, cuando llegue la situación, ya veremos a ver qué pasa. Ya, pero es que la gente tiene que, ahora ya, en agosto, tiene que hacer sus previsiones. ¿Qué hace con los niños en casa si se decide una enseñanza no presencial? ¿Quién los va a cuidar?
Badiola valora que ya haya 4 vacunas en marcha, 2 chinas, una americana y una europea, y se muestra optimista. Dice que estarán operativas en otoño y que subirán de forma significativa los porcentajes de la tan ansiada inmunidad de rebaño. Yo en este aspecto soy optimista en el sentido de pensar que yo creo que vamos a tener vacunas muy pronto, posiblemente en otoño, en torno a otoño, no me atrevo a decir cuándo. Ya para disciplinar, ya estarán vacunándose gente en diversos países del mundo y de hecho ya todos los países están haciendo reservas de vacunas ante esa eventualidad que va a ocurrir seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque, hombre, vamos a ver, por mucho que insistamos en la distancia que hay que mantener, en la mascarilla, en la higiene de manos, etcétera, etcétera, pero eso no se puede estar siempre así, porque eso es una solución puramente transitoria. Lo que hay que esperar es que haya una vacuna y que empiece a haber ya también un número de vacunados importante para alcanzar eso que se llama la inmunidad de rebaño. Porque incluso ahora hablaban hace poco, siempre hablamos del 60-70%. Claro, en España tenemos el 5%, el 10%, ¿no? Pero no cabe duda que cuando haya mucha gente vacunada, la inmunidad de rebaño subirá. En vez de ser 5 o 10, pues será el 30, el 40, el 50, 60. Decían incluso algún estudio reciente decía que el 30-40% sería suficiente para tener ya lo que se llama inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, ¿no? El mundo entero aguarda impaciente la aparición de unas vacunas con las que, además de la inmunidad verdadera, llegará la esperanza. Han pasado 136 años desde que los padres agustinos llegaron a Valencia de Don Juan y en septiembre tendrán que mudarse a León. El edificio en el que aún se alojaban unos pocos frailes funcionaba en la actualidad como hospedería. Finalmente no ha podido ser y ahora queda por conocer cuál será el destino del antiguo colegio. Un centro que ha sido referente en la localidad collantina y en la que se han formado miles de leoneses. Después de 136 años, los padres agustinos dejarán Valencia de Don Juan. La historia de los frailes, sin embargo, estará siempre unida a este municipio. Una relación que se remonta a 1884, cuando se creó el seminario para la formación de nuevos sacerdotes. Este centro llegó a tener más de 150 alumnos internos. Por ese motivo, se creó una huerta, se construyó una piscina, un campo de fútbol, comedor, habitaciones y hasta un salón de actos. También cuentan con la iglesia de Nuestra Señora del Castillo Viejo, patrona de la ciudad. Se compró precisamente para ser seminario, es decir, para sacar niños aquí de este colegio que fuesen sacerdotes religiosos, etcétera, ¿no? Estuvo durante muchos años, pues esto fue boyante, tuvieron muchos alumnos, pero a partir del año 2000 ya esto bajó. Los pocos sacerdotes que vivían en los últimos tiempos en Valencia de Don Juan no llegaban a dar uso a todas las instalaciones. Esto llevó hace 20 años a reconvertirlo en hospedería. Ahí más o menos en verano venían aquí muchísimas familias, fundamentalmente de Asturias. Y bueno, con eso, y después un cursillo de inglés que teníamos en verano, el mes de julio, con alumnos de nuestro colegio de Bilbao fundamentalmente, aunque no solo. Bueno, pues íbamos cubriendo un poco las necesidades y bueno, con las pensiones de religiosos y demás, pues íbamos tirando. Pero los resultados no fueron los esperados y la situación de pandemia acabó por adelantar el cierre. Tenemos el hándicap de la temporalidad. Aquí en Valencia de Don Juan no hay mucho turismo en invierno,
no es rentable abrir una hospedería en invierno porque es una zona muy fría y viene poca gente. Entonces la vida de la hospedería se limita al 15 de junio hasta el 15 de septiembre. La decisión está tomada y es irrevocable. Ahora el municipio queda pendiente de conocer cuál será el futuro que le espera a este emblemático edificio. A mí me gustaría que este edificio siguiera dedicándose a lo que se ha dedicado durante tantísimos años, desde el cierre como colegio en el año 2000, en los últimos años que ha funcionado como hospedería y como centro de acogida de curso de inglés en el verano, pues ha tenido un atractivo magnífico para todos los visitantes y para todas las familias que se han alojado aquí. Los pocos frailes agustinos que aún residen en Valencia de Don Juan se trasladarán a León capital a partir de septiembre. A primeros de septiembre tenemos que estar ahí en León, porque el día 2 tenemos una reunión también de toda la comunidad y ahí, pues bueno, es importante porque tenemos que marcar ahí los cargos que faltan, etcétera, y unos quedarán en el colegio y otros irán a la parroquia, que tenemos también parroquia allí en Avenida San Marcos. Curiosamente, el próximo día 8 de septiembre celebran a su patrona. Es el Día de la Virgen del Castillo Viejo. Su ausencia se hará patente. Hay muchísima gente llamando, incluso una persona mayor llorando, pero no se puede. No, la hospedería no justifica todo este inmenso edificio que debe pasar a prestar un servicio social y no estar aquí malográndose con el tiempo. Su marcha es una pérdida irreparable para todo el municipio y lógicamente pues nos apena muchísimo, pero las circunstancias pues efectivamente mandan y las instancias superiores de Madrid han tomado esa decisión que es irrevocable y que tenemos que acatar como municipio, no nos queda otro remedio. Nos da mucha pena marchar, pero hay a veces circunstancias que las circunstancias mandan y bueno, tenemos que cerrarlo con pena, pero así es la vida. Ha cumplido su destino y ahora pues bueno, llegó un momento en que los de superiores han decidido pues cerrarlo. A pesar de que mandan las circunstancias, es inevitable que el sentimiento de tristeza inunde tanto al propio municipio como a los religiosos. Se cierra así un capítulo muy importante para los padres agustinos en Valencia de Don Juan. Ellos comienzan otra etapa para dar continuidad a esta histórica orden religiosa. La localidad se acostumbra a perder a estos vecinos. La provincia de León es cuna de relojeros, no solo la del Cabreirés Losada, autor del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. También en Astorga hay una larga tradición que se recoge en el Museo del Tiempo. Una colección de más de 200 relojes, entre ellos el mecanismo que durante 164 años movió los famosos maragatos que dan la hora en el reloj del ayuntamiento. Hoy paramos el tiempo para disfrutar de verdaderas joyas. Perder la noción del tiempo en este espacio es imposible. De ello se encargan los más de 200 relojes de pared, bolsillo, despertador o barco de diferentes siglos, cada uno con un sonido de tic-tac diferente. Máquinas puede haber muchas iguales, pero las esferas, las cajas, todo eso pues hace otra combinación de cada reloj, y cuando vas a comprar un reloj a una relojería tú vas y miras de los que hay y el que te gusta. Siempre se lleva unos porque les gusta más la caja, le gustan los números que sean en relieve, no sé, hay 50.000 cosas que te pueden gustar y a lo mejor te llevas un reloj, es a tu gusto,
pero no es el mejor precisamente de los que se tienen a la venta, ¿no? Una extensa colección que ha ido creando durante años este astorgano, un sueño que ahora abre al público con piezas únicas. Me dedicaba a comprar y tenerlos en casa y dije, no, esto aquí no puede ser, y ya con la idea de, pues hay que hacer un museo. Piezas como este reloj, cedido por el ayuntamiento. Es el mecanismo del reloj del ayuntamiento de la ciudad, conocido por los famosos maragatos que dan la hora. Pero aquí en Astorga se buscaba de que en esas campanas que fueran dadas por dos personajes de aquí, de un maragato y una maragata. Este fue el segundo reloj que estuvo en funcionamiento, 164 años, desde 1807 hasta 1974. De 1807, es obra de Bartolomé Fernández, el cual tiene este del ayuntamiento y el de la catedral, que el de la catedral todavía sigue en su sitio. Este reloj es también muy particular, tiene 4 trenes de rodaje, uno para el movimiento, otro para las horas y otro para los cuartos. Y una cuarta rueda que se llama de toque de queda. Con la llegada de los sistemas digitales, como el actual, al que no es necesario subir para darle cuerda todos los días, este quedó desmontado y prácticamente abandonado durante 30 años. Puso el que está ahora, en el 74, y entonces esto fue para la chatarra, claro. Sin embargo, José, relojero jubilado, dedicó más de 2 años para recolocar pieza a pieza y conseguir que volviera a sonar así. Pues en casa lo tuve yo 2 años o 2 años y pico, ahí haciendo horas y horas y horas hasta que quedó como está hoy, porque había que verlo. Un reloj único que hacía sonar el toque de queda cuando Astorga conservaba las 5 puertas de su muralla romana. Este reloj a las 10 de la noche tocaba, daba infinidad de campanadas para que todo aquel que estuviera fuera de la ciudad pudiera entrar a la ciudad, porque se iban a cerrar las puertas, y igualmente el que estuviera dentro y tuviera que salir para los barrios. Pero esta nueva oferta cultural, que ya han visitado cientos de personas, guarda otras piezas únicas, como este reloj de bolsillo acuñado por el famoso relojero Losada. Conseguir una pieza de Losada es algo realmente difícil, y quienes la tienen la guardan como si fuera una joya, vamos, y el valor de ellas pues está en función de lo que quiera darle el que lo quiera adquirir, ¿no? Las casas de subastas más importantes se disputan algunos de los 6.000 relojes que llevan su firma, auténticas joyas por las que se pagan fortunas. Fabricaba para casas reales, fabricaba relojes de torre, fabricaba relojes de barco, de bolsillo, en fin, a nivel de relojería es de lo más reconocido que hay en el tema de reloj antiguo. Un leonés nacido en Igüeña que se encumbró como uno de los mejores relojeros de toda Europa en Londres. Llegó a Londres, allí tuvo una vida un tanto peculiar, entró a trabajar en una relojería que era referente en Londres de los relojes de calidad, y bueno, cuando la señora enviudó, la dueña de la relojería, se casó con ella, que a partir de entonces es cuando Losada empieza a ser un referente en los relojes a nivel europeo. Fue en 1865 cuando regaló a la ciudad de Madrid el reloj que marca las célebres campanadas de Nochevieja. Entre su clientela figuraba la más selecta élite de Europa, incluidos nobles y reyes. Joyas como estas brillan en una exposición donde los relojes más antiguos datan del siglo XVIII. Mi tío José Ramos era relojero aquí en la Renfe, le fue trasladado para Santander, pero bueno, cuando yo era un crío, era el relojero de aquí en Astorga, y bueno, me inculcó ya cuando era pequeñito, vente limpiándome este despertador, limpia esto, limpia lo otro, bueno, pues, y después ya entré yo en una relojería de crío, y hasta que me casé y me establecí, estuve allí. Algunos tan curiosos como este de pared con la maquinaria vista. O este otro, ideado por el Banco Santander en tiempos de posguerra. Hacía también las funciones de hucha infantil. Cuando se llenaba, el reloj se paraba y la llave para abrirlo y vaciarlo solo la tenía el banco. Era la época del hambre, por decirlo de alguna manera, y se inculcaba en los niños el ahorro. Eso era fundamental porque
se necesitaba que tener para el futuro, había que ahorrar desde niño. Y entonces el Banco Santander tuvo visión de eso y sacó ese tipo de relojes, les abrió una cartilla y los niños iban metiendo ahí las monedas, como antes visteis, y lo llevaban para vaciar el reloj y aprovechaba el Banco Santander para meterlo en la cartilla. Pero los tiempos han cambiado mucho, la forma de construirlos también. Un trabajo minucioso cuyo resultado se aprecia sin duda en su sonido. Unos tienen un gong y otros tienen varillas, entonces también con la madera de la caja también cambia el sonido. El mismo sonido que tenga uno barato a uno caro no suenan igual, porque si es madera buena, el sonido mejora mucho. Relojes que siguen marcando las horas y nuestra vida, aunque de otra manera. Los móviles, por ejemplo, han desterrado a los despertadores e incluso a los relojes de pulsera. Antes se vendían mucho los de antesala, hoy ya no se venden porque ocupan un sitio y que no, que se ha dejado de fabricar los relojes estos. Con lo que tú has dicho, el móvil, tienes más que suficiente, ya no se lleva ni el de pulsera. Aunque sin duda sigue existiendo un importante sector con piezas que alcanzan los miles de euros. Nada que ver con la ceremonia que suponía llevar un reloj de bolsillo como estos. El que tiene un reloj de bolsillo no lo pone todos los días, pero si un día va a una fiesta, a un acto y va trajeado, se lleva su reloj de bolsillo. El que más o el que menos todavía funciona. Y el que no, eso sí que lo guardan. El reloj de bolsillo es una cosa que todo el mundo, este era de mi abuelo, este era de no sé quién, y lo tienen en casa como oro en paño. Joyas heredadas de generación en generación que muchos siguen guardando. La mayoría de los relojes de esta exposición son franceses. Un despertador que todo el mundo ahora no le da importancia porque antes había que darle cuerda y rugía de otra manera diferente. El tic-tac se sentía, hoy ya no, con estos de pilas, pues ya no se ha olvidado. Y posiblemente mucha gente viendo lo que es hoy el museo, le va a dar importancia a esos despertadores que se tienen en casa retirados. Aunque Suiza sigue siendo el referente en este mundo. Al nombre de José Rodríguez Losada se une también el de otro relojero, Antonio Canseco, de Rabanal del Camino. Se dedicó a hacer relojes de torre. Posiblemente sea uno de los de España que más relojes tiene de torre. De iglesias, ayuntamientos. Recorrer este museo es toda una experiencia nostálgica. Digamos que el atractivo que tiene el museo es que de alguna manera todo el mundo le recuerda un poco el pasado, en el sentido de que quien más que menos recuerda que su abuelo, su padre, incluso ellos, pues tienen heredado algún reloj de los que hay por aquí y se identifican con ello. Que no se olvide nadie de los relojes que ha tenido Astorga. Ahí están todos los nombres de todos los relojeros que ha habido en Astorga. Existen muchos coleccionistas particulares de piezas como estas, pero como exposición es el único museo del tiempo de toda la provincia y de los pocos que hay en el noroeste de España, junto a uno localizado en el municipio asturiano de Infiesto. De momento su entrada es gratuita, aunque en unas semanas comenzará a cobrarse un precio de 2,5 € como el resto de museos de Astorga. Y no lo olviden, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra el final perfecto. Con ese reportaje sobre algunos de los mejores relojes de ese Museo de Astorga nos despedimos hoy. Y lo hacemos hasta la próxima semana. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días. Hasta entonces sean felices. Aquí les esperamos. No nos fallen. Adiós.